Mamá, eres muy egoísta. No mereces ni $1 de la herencia de papá. Las palabras de Marta cayeron sobre mi alma como gotas de ácido, quemando cada fibra de mi ser. Mi corazón se detuvo por un segundo, luego comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. 45 años de matrimonio, 45 años de entregarme por completo a esta familia, de renunciar a mis propios sueños para construir los suyos, y ahora me trataban como una intrusa en mi propia vida. Mis hijos me observaban con ojos vacíos, como si estuvieran viendo a una extraña que había tenido la osadía de sentarse en su mesa. Diego asintió con la cabeza, apoyando cada palabra cruel de su hermana. Exactamente, mamá. Tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos familias que mantener, hijos en la universidad, hipotecas que pagar. El dinero de papá debe quedarse en la familia real, no contigo. La frialdad en su voz me heló la sangre. ¿Familia real? ¿Acaso yo no era familia? ¿Acaso la mujer que los parió, que los crió, que sacrificó sus sueños por ellos, no contaba como familia? La sala donde estábamos sentados era la misma donde Miguel y yo habíamos tomado café cada mañana durante décadas. Las paredes color beige que yo había pintado con mis propias manos, los muebles que habíamos comprado juntos con tanto esfuerzo cuando éramos jóvenes y teníamos poco dinero. Ahora todo se sentía extraño, hostil, como si hubiera entrado a la casa de unos desconocidos que me toleraban por compasión. Mi nombre es Inés Farías, tengo 70 años, y hasta hace 5 meses era la esposa amada de Miguel Martínez. Pensé que también era la madre querida de Marta y Diego, pero evidentemente me equivoqué. Durante toda mi vida adulta, mi mundo giró alrededor de esta familia. Dejé mi trabajo como secretaria cuando nació Marta, renuncié a mis estudios de contabilidad cuando Diego era pequeño, y cuando Miguel tuvo su primer infarto hace 10 años, me convertí en su enfermera personal las 24 horas del día. Nunca me quejé. Nunca pedí reconocimiento. Nunca exigí gratitud. Creí que el amor se daba sin condiciones, que una madre entregaba todo sin esperar nada a cambio. Pero ahora, sentada frente a estos dos adultos que una vez fueron mis bebés, me doy cuenta de que fui terriblemente ingenua. Además, mamá, continuó Marta con una sonrisa que me revolvió el estómago, tú nunca trabajaste realmente. Papá fue quien construyó todo esto con su empresa de construcción. Tú solo fuiste, bueno, la esposa. Nosotros somos los herederos legítimos porque llevamos su apellido, porque continuamos su legado. Sus palabras me golpearon como puñetazos invisibles, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Solo la esposa? ¿Solo la mujer que madrugó durante décadas para prepararle el desayuno antes de que saliera a trabajar? ¿Solo la que administró cada centavo de su sueldo para que alcanzara para todo? ¿Solo la que lo consoló cuando perdió contratos importantes, la que lo animó cuando quiso rendirse, la que cuidó de él cuando el cáncer lo consumía lentamente? Diego se inclinó hacia adelante, como si fuera a revelar un secreto importante. Mira, mamá, no queremos lastimarte, pero tienes que ser realista. Ya tienes 70 años. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Nosotros tenemos gastos reales, responsabilidades reales. Sería irresponsable de nuestra parte dejar que desperdicies el trabajo de toda una vida de papá. La hipocresía en sus voces era tan espesa que podría cortarla con un cuchillo. Hablaban de responsabilidad mientras planeaban robarme lo que por derecho me correspondía. Hablaban de realismo mientras negaban la realidad de quien había sido la compañera de vida de su padre. Marta sacó una carpeta de documentos del bolso que había traído. Ya hablamos con el abogado Jaime Ortega. Él nos explicó que técnicamente tienes derecho a una parte, pero nosotros creemos que lo correcto es que renuncies voluntariamente. Sería lo más digno para todos. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras hablaba, un gesto nervioso que recordaba de cuando era niña y mentía sobre sus calificaciones. Papá siempre nos decía que cuidáramos el dinero de la familia, añadió Diego, su voz tomando un tono casi paternal, como si me estuviera explicando algo muy simple a una niña. Nosotros podemos invertirlo mejor, hacerlo crecer. Tú no entiendes de negocios, nunca has manejado grandes cantidades de dinero. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la traición, no era solo la crueldad. Era la forma en que habían planeado todo esto, la forma en que habían ensayado sus argumentos, la forma en que me miraban como si fuera un obstáculo que había que remover. En sus ojos ya no había ni rastro del amor que una vez sentí. Solo veía cálculo, ambición,
y una frialdad que me aterrorizaba. Nosotros te cuidaremos, mamá, continuó Marta con una voz falsamente dulce. Te daremos una mensualidad, te visitaremos los domingos. Pero el patrimonio debe quedarse donde corresponde. Papá lo entendería. Mencionar a Miguel de esa manera, usar su memoria para justificar su traición, fue el golpe final. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Miguel había comprado para nuestro 10º aniversario, podía sentir el aire acondicionado que zumbaba suavemente, podía percibir el aroma de los jazmines que florecían en el jardín que había cuidado durante tantos años. Todo seguía igual, pero yo me sentía como si hubiera caído en un abismo sin fondo. Las palabras de mis hijos seguían resonando en mi cabeza como campanas funerarias mientras caminaba hacia mi habitación. No mereces ni $1. Cada paso que daba por el pasillo me llevaba más profundo en un laberinto de recuerdos que había estado evitando enfrentar. Ahora, con la cruda realidad golpeándome en la cara, comencé a recordar todas las pequeñas señales que había ignorado, todas las exclusiones sutiles que había justificado con excusas tontas. El año pasado, cuando cumplí 69 años, esperé toda la mañana una llamada de Marta. Siempre me llamaba temprano para felicitarme. Era una tradición que habíamos mantenido durante décadas. Pero el teléfono permaneció en silencio. Cuando finalmente la llamé por la tarde, me dijo que había estado muy ocupada con el trabajo, que se le había olvidado por completo. Perdón, mamá, ya sabes cómo es esto de los negocios, me había dicho con una risa forzada. Yo la disculpé inmediatamente, como siempre hacía. Pero ahora recordaba algo más. Esa misma tarde, mientras navegaba por Facebook, vi fotos de una reunión familiar en casa de Diego. Estaban todos ahí, Marta con su esposo y sus hijos, Diego con su nueva novia, algunos primos lejanos que rara vez veíamos. Todos sonriendo, brindando, celebrando algo. La fecha de la publicación era exactamente mi cumpleaños. Habían organizado una reunión familiar el día de mi cumpleaños y no me habían invitado. En ese momento me convencí de que había sido una casualidad. Deben haber tenido que improvisar, me dije. Seguramente surgió de último momento. Pero el nudo en mi estómago me decía algo diferente. Ahora, 5 meses después, ese nudo tenía nombre. Había sido intencional. 2 meses más tarde, en noviembre, Diego me llamó para cancelar nuestra cena de los viernes. Lo siento, mamá, pero surgió algo importante con unos clientes. Tenemos que posponerla. Era la 3ª vez consecutiva que cancelaba, pero yo seguía siendo comprensiva. No te preocupes, hijo, el trabajo es lo primero, le había respondido. Esa noche, mientras cenaba sola frente al televisor, vi una historia en Instagram de su novia. Estaban en un restaurante elegante, el mismo donde solíamos ir juntos, celebrando lo que parecía ser una cita romántica especial. La imagen me quedó grabada en la memoria, Diego levantando una copa de vino, sonriendo de una manera que no había visto en años cuando estaba conmigo. Su novia había escrito, celebrando nuestro amor en nuestro lugar favorito. Nuestro lugar favorito. Un lugar que yo creía que era especial para nosotros, padre e hijo, se había convertido en su lugar favorito con otra persona. Pero el recuerdo más doloroso vino después. Durante las fiestas navideñas, Marta me propuso que pasáramos la Nochebuena en su casa. Será más cómodo para todos, mamá. Mis hijos podrán jugar en su propia habitación. Acepté con entusiasmo, pensando que sería hermoso estar rodeada de familia en mi primera Navidad sin Miguel. Llegué temprano, como siempre hacía, con regalos para todos y mi famoso postre de 3 leches que tanto les gustaba. Durante la cena, noté que todos parecían estar esperando algo. Había una tensión extraña en el aire, como si estuvieran conteniendo algo importante. Después del postre, cuando ya me estaba sintiendo más relajada, Diego se aclaró la garganta. Mamá, tenemos que hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez tendría noticias emocionantes que compartir. Creemos que deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, dijo Marta con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. La casa es demasiado grande para ti sola, y mantenerla debe ser muy costoso. Diego asintió inmediatamente. Además, mamá, a tu edad necesitas estar en un lugar más seguro, tal vez en uno de esos complejos para personas mayores donde hay actividades y cuidado médico cerca. Me quedé helada. No era solo la sugerencia, sino la forma en que lo habían planeado.
Habían usado la Nochebuena, la primera sin su padre, para presionarme a abandonar la casa donde había construido toda mi vida. La casa donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Miguel durante su enfermedad, donde cada rincón tenía una memoria preciosa. Pero si yo estoy bien aquí, logré decir con voz temblorosa. Esta casa es mi hogar. Marta intercambió una mirada con Diego, una de esas miradas que había visto 1000 veces cuando eran niños y estaban tramando algo. Mamá, tienes que ser práctica. Papá ya no está para ayudarte con el mantenimiento, y nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. Esa noche regresé a casa con un peso enorme en el pecho. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar visitantes inesperados. Primero fue un agente inmobiliario que casualmente estaba en el barrio y quería saber si yo tenía interés en vender. Luego apareció un representante de una residencia geriátrica con folletos coloridos sobre vida independiente para adultos mayores. Finalmente, llegó un tasador que dijo que Diego lo había contactado para ayudarme a conocer el valor actual de la propiedad. Todo estaba conectado. Todas las exclusiones, todas las cancelaciones, todas las visitas inesperadas. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Mientras yo lloraba la muerte de Miguel y trataba de reconstruir mi vida, ellos ya estaban calculando cómo dividir mis pertenencias. La peor parte era darme cuenta de que había sido cómplice de mi propia exclusión. Cada vez que justificaba sus ausencias, cada vez que aceptaba sus excusas, cada vez que decía no importa cuando me lastimaban, les estaba dando permiso para tratarme como invisible. Había sido tan desesperadamente necesitada de su amor que había aceptado las migajas que me ofrecían. Ahora, sentada en mi cama, mirando las fotos familiares que adornaban mi mesa de noche, me preguntaba cuándo había comenzado realmente esta exclusión. ¿Había sido gradual, o había habido un momento específico en que dejé de ser su madre para convertirme en su carga? ¿Había sido cuando Miguel enfermó y toda mi atención se centró en él? ¿O había sido mucho antes, cuando se volvieron adultos y ya no necesitaban que los consolara después de una pesadilla? Lo que más me dolía era recordar todas las veces que había defendido a mis hijos frente a otras personas. Cuando las vecinas comentaban que rara vez me visitaban, yo siempre tenía una excusa lista. Están muy ocupados con sus trabajos, decía. Los jóvenes de hoy tienen mucha presión. Había sido su defensora más feroz, incluso cuando ellos ya me habían declarado la guerra silenciosamente. Ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. Después de pasar la noche entera despierta, recordando cada exclusión, cada mentira, cada momento en que me habían tratado como un estorbo, llegué a una conclusión dolorosa pero liberadora. Mis hijos habían decidido borrarme de sus vidas mucho antes de que Miguel muriera. La reunión de ayer no había sido una conversación familiar, había sido la ejecución de un plan que llevaban meses, tal vez años, perfeccionando. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por la revelación que me sacudía hasta los huesos. Caminé hacia el espejo del baño y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y una expresión de devastación que no había visto ni siquiera durante el funeral de Miguel. Pero había algo más en esos ojos cansados, una chispa de algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Inés, me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en el silencio de la casa, despierta de una vez. Ya no eres la víctima ingenua que fuiste ayer. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Bajé a la cocina y preparé café, como había hecho cada mañana durante décadas. Pero esta vez el ritual se sentía diferente. Cada movimiento era deliberado, cada sorbo era consciente. Por primera vez en meses, no estaba pensando en Miguel, no estaba llorando su ausencia, no estaba preguntándome cómo seguir adelante sin él. Estaba pensando en mí, en lo que había permitido que me hicieran, en lo que iba a hacer al respecto. El teléfono sonó. Era Marta. Por un segundo, mi corazón dio un salto, con la esperanza tonta de que hubiera llamado para disculparse, para decir que todo había sido un malentendido terrible. Pero cuando contesté, su voz tenía la misma frialdad calculada de ayer. Mamá, espero que hayas pensado en lo que hablamos. Diego y yo creemos que mientras más rápido resolvamos este asunto, mejor será para todos. No había un buenos días, no había un ¿cómo amaneciste? No había ni una pizca de preocupación por mi bienestar emocional después del golpe que me habían dado.
Marta, le dije con una voz que no reconocía como mía, más firme, más clara. Necesito tiempo para procesar todo esto. Hubo un silencio del otro lado, como si no hubiera esperado que yo pusiera algún tipo de condición. ¿Tiempo para qué, mamá? Es una decisión simple. Haz lo correcto y renuncia a algo que realmente no necesitas. Su tono se había vuelto impaciente, como si estuviera hablando con una niña caprichosa que se negaba a entregar un juguete. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi hija. El sonido del auricular al caer sobre la base resonó en la cocina como una declaración de guerra. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una energía que no había sentido en años. Era rabia pura, pero una rabia limpia, justificada, necesaria. Durante las siguientes horas, caminé por la casa viendo todo con ojos nuevos. Esta no era solo la casa donde había vivido con Miguel. Era mi hogar, construido con mi trabajo, mi sacrificio, mi amor. Cada mueble tenía una historia en la que yo era protagonista, no solo espectadora. El jardín que florecía afuera era resultado de mis manos, de mi paciencia, de mis cuidados diarios durante 20 años. ¿Cómo me había atrevido a pensar, aunque fuera por un segundo, que no merecía estar aquí? ¿Cómo había permitido que dos personas, sin importar que fueran mis hijos, me hicieran dudar de mi propio valor, de mi propio derecho a existir en el espacio que había construido? Me senté en el sillón donde Miguel solía leer el periódico cada domingo. Podía sentir su presencia, no como una aparición fantasmal, sino como una certeza profunda de que él jamás habría permitido que me trataran así. Miguel me amaba, me respetaba, me valoraba. Él sabía exactamente cuánto había contribuido a nuestra vida juntos, cuánto había sacrificado, cuánto merecía. Fue entonces cuando recordé algo que había bloqueado de mi memoria. 3 semanas antes de morir, cuando ya estaba muy débil pero aún consciente, Miguel me había tomado la mano con más fuerza de la que había mostrado en meses. Inés, me había dicho con una voz apenas audible, prométeme que no vas a dejar que nadie te quite lo que es tuyo. Prométeme que vas a luchar por ti misma. En ese momento pensé que deliraba por los medicamentos. Ahora me daba cuenta de que había sido la declaración más lúcida que había hecho en semanas. Miguel había visto algo que yo no quería ver. Había percibido las intenciones de nuestros hijos antes de que yo estuviera lista para aceptarlo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Diego. No contesté. Volvió a sonar 10 minutos después. Tampoco contesté. Después llegó un mensaje de texto de Marta. Mamá, no seas infantil. Contesta el teléfono. La palabra infantil me pegó como una cachetada. Así me veían, como una niña berrinchuda que necesitaba ser educada sobre cómo comportarse. Pero ya no era esa mujer. En algún momento durante estas horas de silencio y reflexión, había ocurrido una transformación silenciosa pero profunda. La Inés que había aceptado excusas durante meses, que había justificado cada desplante, que había rogado por migajas de afecto, esa Inés había muerto junto con Miguel. En su lugar había nacido una mujer que recordaba su propio valor. Tomé mi libreta de teléfonos, esa libreta vieja donde tenía anotados los números de personas que hacía años no llamaba. Busqué el número del abogado Jaime Ortega. Miguel siempre había confiado en él, no solo para asuntos legales, sino como amigo. Si alguien podía explicarme exactamente cuáles eran mis derechos, era él. Pero antes de marcar, me detuve. ¿Y si mis hijos tenían razón? ¿Y si legalmente no tenía derecho a nada? ¿Y si toda esta determinación que estaba sintiendo era solo una ilusión, un mecanismo de defensa para no aceptar que realmente había sido solo la esposa? La duda me paralizó por un momento. Pero entonces recordé las palabras de Miguel, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Él no me habría dicho eso si no hubiera estado seguro de que algo era mío por derecho. Marqué el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Oficina del licenciado Ortega, habla Angelina. Era su secretaria, una mujer mayor que siempre había sido muy amable conmigo. Angelina, soy Inés Farías, la viuda de Miguel Martínez. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Ortega. Mi voz sonó firme, decidida, como si hubiera estado practicando esta llamada durante años. Señora Inés, qué gusto escucharla. El licenciado está en una audiencia, pero sé que querrá hablar con usted. ¿Podría venir a la oficina mañana a las 10 de la mañana? Había algo en su tono, una calidez especial,
una urgencia sutil, que me hizo pensar que tal vez sabía más de lo que decía. Ahí estaré, respondí. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en días. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. Era la sonrisa de una mujer que había decidido pelear por lo que le pertenecía. Esa noche, por primera vez desde el funeral de Miguel, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque había encontrado propósito. Mañana comenzaría a descubrir la verdad, toda la verdad, sobre lo que Miguel había dejado y sobre lo que mis hijos estaban tratando de quitarme. En mi sueño, Miguel me sonreía y me decía: «Ahí está mi guerrera. Sabía que la encontrarías». La oficina del licenciado Jaime Ortega estaba exactamente igual que la última vez que la había visitado, 5 años atrás, cuando Miguel y yo fuimos a revisar nuestros testamentos. Las mismas cortinas color vino, los mismos diplomas enmarcados en las paredes, el mismo aroma a cuero viejo y café recién hecho. Pero yo ya no era la misma mujer que había estado ahí antes. La mujer que se sentó frente al escritorio de caoba esa mañana tenía una determinación férrea que había estado dormida durante demasiado tiempo. Jaime me recibió con una expresión que no pude descifrar completamente. Había calidez en sus ojos, pero también algo que parecía preocupación, como si hubiera estado esperando esta visita durante semanas. Era un hombre de 60 y tantos años, cabello completamente blanco, con esa elegancia natural que dan décadas de tratar con familias en sus momentos más vulnerables. «Inés», me dijo mientras me ofrecía asiento, «lamento mucho que nos encontremos en estas circunstancias. Miguel era como un hermano para mí, y sé lo difícil que deben ser estos meses para ti». Su voz tenía una sinceridad que hacía mucho no escuchaba, tan diferente del tono calculado de mis hijos. «Licenciado Ortega», comencé, pero levantó una mano gentilmente. «Llámame Jaime, por favor. Después de tantos años, creo que hemos pasado las formalidades». Se sirvió un vaso de agua y me ofreció uno. «Dime, ¿qué te trae por aquí? Aunque tengo la sospecha de que ya lo sé». Respiré profundo antes de hablar. «Ayer mis hijos me dijeron que no merezco la herencia de Miguel. Me dijeron que ellos son los herederos legítimos y que yo debería renunciar voluntariamente a mis derechos». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, sin el temblor en la voz que había estado presente durante días. Jaime se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando exactamente estas palabras. Cuando los abrió, había una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. «Inés, hay algo que necesitas saber. Algo que Miguel me pidió específicamente que te dijera si alguna vez venías a verme con exactamente esta preocupación». Se levantó y caminó hacia una caja fuerte que estaba detrás de su escritorio. Miguel conocía muy bien el carácter de Marta y Diego. Los amaba, por supuesto, pero no tenía ilusiones sobre quiénes eran realmente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué había visto Miguel que yo me había negado a ver durante tanto tiempo? Jaime regresó a su escritorio con una carpeta sellada y un sobre que tenía mi nombre escrito con la letra inconfundible de Miguel. «Tu esposo vino a verme 3 meses antes de morir. No solo vino una vez, vino 4 veces. Estaba muy enfermo, pero su mente estaba completamente clara. Tenía miedo, Inés, no de morir, sino de lo que te pasaría después». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Miguel había sabido. De alguna manera, había visto lo que estaba por venir y había tratado de protegerme. Durante esas visitas, continuó Jaime, Miguel modificó completamente su testamento. El testamento anterior, el que hicieron juntos hace 5 años, ya no existe. Hay uno nuevo, muy específico, muy detallado. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Inés, Miguel te dejó absolutamente todo. La casa, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa, las propiedades de alquiler, todo. Cada centavo, cada propiedad, cada inversión está a tu nombre». Me quedé sin respiración. ¿Todo? ¿Pero cómo era posible? ¿Y qué hay de los derechos de mis hijos? Como si hubiera leído mi mente, Jaime continuó. Miguel dejó una cantidad simbólica para Marta y Diego. $1000 para cada uno. No más. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. Pero hay más. Mucho más. Tomó el sobre con mi nombre y me lo extendió. Miguel escribió esto específicamente para ti,
para que lo leyeras si algún día venías aquí sintiéndote confundida sobre tus derechos. Él predijo exactamente lo que está pasando ahora. Con manos temblorosas, abrí el sobre. El papel tenía la letra de Miguel, un poco más débil de lo usual, pero inequívocamente suya. Comencé a leer en voz alta, porque necesitaba escuchar sus palabras, no solo verlas. Mi querida Inés, si estás leyendo esta carta, significa que nuestros hijos han mostrado su verdadero carácter. Significa que han tratado de convencerte de que no mereces lo que es tuyo por derecho, lo que es tuyo por amor, lo que es tuyo porque lo construimos juntos durante 45 años. Tuve que parar para limpiarme las lágrimas que caían sobre el papel. Inés, tú no fuiste solo mi esposa. Fuiste mi socia, mi compañera, mi igual en todo lo que construimos. Cuando dejaste tu trabajo para criar a nuestros hijos, no dejaste de contribuir a nuestra familia, empezaste a contribuir de una manera diferente pero igualmente valiosa. Cuando administraste nuestro hogar con $300 semanales y lograste que alcanzara para todo, estabas siendo la mejor administradora que he conocido. Cuando me consolaste durante mis fracasos y celebraste mis éxitos, estabas siendo la mejor socia comercial que cualquier hombre podría tener. La voz se me quebró, pero continué leyendo. Sé que Marta y Diego van a tratar de convencerte de que eres una carga, de que no mereces nada, de que debes conformarte con las migajas que ellos decidan darte. Pero quiero que sepas algo, mi amor, tú construiste este patrimonio tanto como yo. Tú mereces cada centavo, cada propiedad, cada inversión, porque todo lo que tenemos existe gracias a tu sacrificio, tu amor, tu trabajo incansable. Jaime me pasó un pañuelo sin decir palabra, permitiéndome procesar las palabras de Miguel a mi propio ritmo. Por eso continué leyendo. He tomado medidas para asegurarme de que nadie pueda despojarte de lo que es tuyo. He documentado todo, he hecho todo legal e irrefutable. Si nuestros hijos quieren pelear, que peleen. Pero no van a ganar, porque la justicia está de tu lado. La carta continuaba con detalles específicos sobre propiedades que yo ni siquiera sabía que teníamos, sobre inversiones que Miguel había hecho en secreto durante años, sobre una cuenta de ahorros que había estado alimentando específicamente para asegurar mi futuro. Había sido mucho más próspero de lo que yo imaginaba, y había guardado todo este crecimiento patrimonial en secreto para protegerme. Hay una última cosa, Inés, leí con voz cada vez más firme. Si nuestros hijos te presionan, si te hacen sentir culpable, si tratan de manipularte emocionalmente, quiero que recuerdes esto. Durante los últimos 2 años de mi vida, cuando estaba más enfermo, cuando más los necesitábamos, ellos brillaron por su ausencia. Pero tú estuviste ahí cada día, cada noche, cada momento difícil. Si alguien merece ser recompensado por su lealtad y amor, eres tú. Cuando terminé de leer, el silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Jaime me observaba con una expresión de respeto que hacía años no veía en los ojos de nadie. Hay más, me dijo suavemente. Miguel también me pidió que te dijera algo si tus hijos llegaban a contactarme directamente. Se inclinó hacia adelante. Inés, Marta y Diego vinieron a verme hace 2 semanas. Trataron de convencerme de que Miguel había prometido dejarles todo a ellos, que tú habías manipulado a su padre en sus últimos días, que el testamento debía ser invalidado. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Habían tenido la audacia de ir a ver al abogado de Miguel para tratar de anular su voluntad? Les mostré el testamento, por supuesto. Se pusieron furiosos cuando vieron que solo recibían $1000 cada uno. Marta llegó al punto de amenazar con contratar sus propios abogados para pelear la herencia. Jaime se recostó en su silla. Fue entonces cuando decidí llamarte, pero quería que fueras tú quien viniera a verme, quien tomara la iniciativa. Todo estaba claro ahora. La reunión de ayer no había sido espontánea. Mis hijos ya sabían exactamente qué decía el testamento de Miguel. Habían tratado de manipular legalmente la situación y, cuando eso falló, habían decidido manipularme emocionalmente a mí. Jaime, le dije con una voz que ya no reconocía como mía, una voz llena de fuerza y determinación. ¿Qué necesito hacer para que se cumpla la voluntad de Miguel? Su sonrisa fue la primera sonrisa genuina que había visto en semanas. Nada, Inés. Absolutamente nada. El testamento es perfecto, legal e irrefutable. Miguel se aseguró de eso. Lo único que necesitas hacer es vivir tu vida y disfrutar de lo que tu esposo quería que tuvieras. Por primera vez desde la muerte de Miguel, me sentí completamente protegida,
completamente validada, completamente en casa conmigo misma. Miguel me había amado tanto que había previsto cada posible ataque y me había blindado contra todos ellos. Ahora entendía por qué había podido dormir tan profundamente anoche. No había sido solo determinación lo que había encontrado. Había sido la certeza, en algún lugar profundo de mi alma, de que Miguel jamás me habría abandonado a merced de la crueldad de nuestros hijos. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado antes de saber que estaba peleando. Salí de la oficina de Jaime con una sensación completamente nueva corriendo por mis venas. Era poder puro, pero no el tipo de poder que corrompe, sino el que libera. Miguel no solo me había protegido legalmente, me había dado las armas para defenderme de cualquier manipulación futura. Pero ahora necesitaba entender completamente el alcance de lo que había heredado y más importante, necesitaba estar preparada para lo que venía. Durante el camino a casa, tomé una decisión. No iba a esperar a que mis hijos dieran el siguiente paso. Era hora de que supieran exactamente con quién estaban tratando. Pero antes de cualquier confrontación, necesitaba armar mi caso de manera impecable, como Miguel me había enseñado sin saberlo durante todos esos años viendo cómo manejaba sus negocios. Llegué a casa y me dirigí directamente al estudio de Miguel, un espacio que había evitado desde su muerte porque me dolía demasiado estar ahí. Pero hoy el dolor se había transformado en propósito. Me senté en su silla de cuero, respiré el aroma que aún permanecía impregnado en las cortinas, y comencé mi investigación. Jaime me había dado copias de todos los documentos, pero quería entender cada detalle, cada número, cada propiedad. Abrí la primera carpeta y casi me desmayo. La casa donde vivíamos, que yo pensaba que valía unos $200,000, estaba tasada en $500,000. Miguel había hecho remodelaciones y mejoras que yo no había notado, había agregado valor de manera silenciosa y constante. Pero eso era solo el comienzo. Había 3 propiedades de alquiler en diferentes partes de la ciudad que generaban ingresos mensuales constantes. Miguel nunca me había hablado de ellas, pero según los registros, había estado reinvirtiendo esas ganancias durante años en un fondo de inversión que ahora valía más de $300,000. También encontré documentos sobre la empresa de construcción. Miguel había vendido su parte a su socio 2 años antes de morir, pero había negociado un acuerdo que me garantizaba pagos mensuales durante los próximos 10 años. Dinero que yo pensaba que había terminado con su muerte, pero que en realidad continuaría llegando hasta que cumpliera 80 años. Mientras revisaba cada documento, una imagen clara comenzó a formarse en mi mente. Miguel había estado preparando meticulosamente mi seguridad financiera durante años, probablemente desde su primer infarto. Cada decisión de negocios, cada inversión, cada compra, había sido calculada pensando en protegerme después de su muerte. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Marta. Otra vez. Mamá, ¿dónde estuviste toda la mañana? Te llamé 5 veces. Su voz tenía esa impaciencia que usaba cuando era adolescente y yo no seguía sus planes. Tuve cosas que hacer, respondí con calma, sin darle detalles. Por primera vez en mi vida, no me sentía obligada a explicarle cada movimiento a mi hija. Bueno, necesitamos hablar urgentemente. Diego y yo hemos estado pensando, y creemos que podríamos llegar a un arreglo más justo. Había algo diferente en su tono, menos agresivo que ayer, pero no más sincero. ¿Qué te parece si nos vemos esta tarde? ¿Qué tipo de arreglo?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. En lugar de que renuncies a todo, podrías quedarte con una parte pequeña. Tal vez el 10% del total. Eso te daría suficiente para vivir cómodamente, y nosotros podríamos manejar el resto de manera responsable. La palabra, responsable, me molestó profundamente. Como si yo fuera incapaz de manejar mi propio dinero. Déjame pensarlo, le dije. Te llamo después. Colgué el teléfono y sonreí. Era obvio que habían hablado con más abogados después de ver a Jaime, y alguien les había explicado que su estrategia original no iba a funcionar. Ahora estaban tratando de negociar, lo que significaba que sabían que su posición legal era débil. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, contratar a mi propio investigador privado. Jaime me había dado el nombre de alguien confiable, un hombre llamado Lorenzo Díaz que trabajaba especialmente con casos de herencias disputadas. Si Marta y Diego habían estado planeando esto durante meses, necesitaba saber exactamente qué habían estado haciendo, con quién habían hablado, qué estrategias habían considerado.
Lorenzo resultó ser un hombre de mediana edad, discreto y profesional, que me trató con el respeto que hacía meses no recibía. Le expliqué la situación y le pedí que investigara las actividades financieras recientes de mis hijos, sus contactos legales, cualquier comunicación que hubieran tenido sobre la herencia. Señora Farías, me dijo con una seriedad que me tranquilizó, en casos como este, los familiares que quieren disputar herencias usualmente dejan rastros. Correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, consultas legales. Si sus hijos han estado planeando esto, voy a encontrar las pruebas. Esa tarde, mientras esperaba el regreso de Lorenzo con información preliminar, recibí una visita inesperada. Era Claudia Pacheco, una vecina que había sido mi amiga durante años, pero con quien había perdido contacto durante la enfermedad de Miguel. Llegó con una expresión preocupada y una botella de vino. Inés, sé que tal vez no tengo derecho a meterme en tus asuntos familiares, comenzó mientras nos sentábamos en la sala, pero no puedo quedarme callada más tiempo. Abrió el vino y se sirvió una copa generosa. Hace 2 meses, Marta vino a mi casa. Dijo que estaba preocupada por ti, que creía que estabas desarrollando problemas de memoria, que tal vez no eras capaz de manejar las finanzas por tu cuenta. Mi sangre se heló. ¿Marta había estado esparciendo rumores sobre mi salud mental? Me pidió que observara tu comportamiento, que le avisara si notaba algo extraño. También me preguntó si sabía algo sobre las finanzas de Miguel, si él me había mencionado alguna vez sus planes para después de morir. Claudia tomó un sorbo largo de vino. En ese momento pensé que era una hija preocupada, pero algo no me cuadraba. Tú siempre has sido la mujer más lúcida y capaz que conozco. La estrategia se hacía más clara. Marta no solo había estado planeando despojarme de la herencia, había estado construyendo un caso para declarar que yo era mentalmente incompetente. Si hubiera encontrado testigos que confirmaran problemas de memoria o confusión, podrían haber usado eso para anular el testamento de Miguel. Hay más, continuó Claudia. La semana pasada vi a Diego hablando con el tasador que vino a evaluar tu casa. Los escuché discutiendo diferentes escenarios de venta, diferentes compradores potenciales. Inés, estaban actuando como si la casa ya fuera de ellos. Cada revelación me llenaba más de indignación, pero también de determinación. Mis hijos no solo habían sido crueles, habían sido calculadores y meticulosos en su crueldad. Habían estado tejiendo una red de mentiras y manipulaciones durante meses, preparándose para el momento perfecto de atacar. Cuando Lorenzo regresó esa noche, traía información que confirmaba mis peores sospechas. Señora Farías, sus hijos han estado muy ocupados. Encontré registros de al menos 6 consultas legales diferentes en los últimos 3 meses. Estuvieron buscando abogados que les dijeran lo que querían escuchar sobre impugnar testamentos. Me mostró copias de correos electrónicos que había obtenido a través de contactos legales. En uno de ellos, Marta escribía: necesitamos encontrar la manera de demostrar que mamá no está en condiciones de manejar una herencia tan grande. Debe haber alguna forma legal de proteger los intereses de la familia real. En otro, Diego preguntaba sobre los costos de internar a una persona mayor en una residencia geriátrica por su propia seguridad y bienestar. La fecha del correo era de apenas 2 semanas después del funeral de Miguel. También encontré esto, dijo Lorenzo, pasándome una copia de un documento que me revolvió el estómago. Era una solicitud preliminar para obtener la tutela legal sobre mí, alegando deterioro cognitivo relacionado con la edad y duelo patológico. El documento estaba fechado hace 1 mes, y tanto Marta como Diego habían firmado como solicitantes. Afortunadamente, continuó Lorenzo, nunca presentaron esta solicitud oficialmente. Probablemente porque no pudieron encontrar evidencia médica o testigos que respaldaran sus afirmaciones. Pero el hecho de que lo hayan considerado muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche, después de que Lorenzo se fuera, me senté en el estudio de Miguel con todas las pruebas esparcidas sobre su escritorio. Documentos legales, registros financieros, copias de correos electrónicos, testimonios de vecinos. Tenía más que suficiente evidencia para demostrar no solo que mis hijos habían tratado de manipularme, sino que habían estado planeando esta traición durante meses. Pero lo más importante era que ahora entendía completamente la sabiduría de Miguel. Él había visto todo esto venir. Había conocido a nuestros hijos mejor que yo, había predicho exactamente cómo actuarían después de su muerte, y había tomado medidas para protegerme de cada posible ataque. Tomé el teléfono y llamé a Marta.
Cuando contestó, mi voz era firme y controlada. Marta, acepto reunirme contigo y con Diego mañana para discutir el arreglo que mencionaste. Pero va a ser en mis términos, en mi casa, y con testigos presentes. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. ¿Testigos? Mamá, ¿por qué necesitaríamos testigos? Somos familia. Su voz había perdido toda la confianza que había mostrado en días anteriores. Porque, mi querida hija, he aprendido que en los negocios familiares es mejor tener todo documentado. Tu padre me enseñó eso. La ironía no pasó desapercibida. Miguel realmente me había enseñado eso, solo que no de la manera que Marta pensaba. Está bien, dijo finalmente. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Y Marta, trae toda la documentación legal que tenga sobre este asunto. Va a ser una conversación muy completa. Cuando colgué, me sentí como una general preparándose para la batalla final. Tenía todas las armas, conocía todas las estrategias del enemigo, y por primera vez en meses, tenía la ventaja completa. Mañana mis hijos descubrirían que la mujer que pensaban que podían manipular y controlar había desaparecido para siempre. En su lugar encontrarían a alguien que estaba dispuesta a pelear por lo que era suyo, armada con la verdad y protegida por el amor más profundo que había conocido en su vida. La guerra estaba a punto de terminar, y yo ya había ganado. Desperté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. No había ansiedad, no había miedo, solo una determinación fría y calculada. Hoy era el día en que mis hijos descubrirían quién era realmente su madre, y yo estaba lista para esa revelación. Comencé mis preparativos como si fuera a recibir a los invitados más importantes de mi vida. En cierto sentido, así era. Esta reunión definiría el resto de nuestras relaciones familiares, probablemente para siempre. Cada detalle tenía que ser perfecto. Primero, reorganicé la sala. Moví la mesa del comedor al centro, con 3 sillas, una para mí en la cabecera, donde solía sentarse Miguel durante las reuniones importantes, y 2 frente a mí para Marta y Diego. La simbología era intencional. Yo estaría en la posición de autoridad, ellos serían los que vinieran a pedir explicaciones. Sobre la mesa coloqué una carpeta con todos los documentos que había recopilado, el testamento de Miguel, los registros financieros, las copias de sus correos electrónicos conspirando contra mí, la solicitud de tutela que nunca presentaron. Todo ordenado cronológicamente, como Miguel organizaba sus presentaciones de negocios más importantes. A las 11 de la mañana llegó Jaime Ortega, tal como habíamos acordado. Sería mi testigo y asesor legal durante la reunión. También llegó Claudia, quien actuaría como testigo adicional de todo lo que se dijera. Y finalmente, Lorenzo Díaz, cuya presencia como investigador privado enviaría un mensaje muy claro sobre qué tan en serio me estaba tomando todo esto. Inés, me dijo Jaime mientras revisaba los documentos en la mesa, ¿estás segura de que quieres hacer esto así? Podríamos simplemente enviarles una carta legal y terminar con todo esto de manera más discreta. No, respondí con firmeza. Ellos eligieron hacer esto cara a cara, con crueldad deliberada. Merecen recibir la verdad de la misma manera. Me serví una taza de café con manos completamente firmes. Además, quiero que entiendan exactamente lo que han perdido con su comportamiento. Preparé almuerzo para 5 personas, aunque sabía que Marta y Diego probablemente no comerían nada. Hice los sándwiches de jamón que les gustaban cuando eran niños, preparé limonada fresca, puse servilletas de tela y los platos buenos. No era una muestra de afecto, sino una demostración de control. Quería que vieran que yo estaba completamente tranquila, completamente preparada, completamente en charge de la situación. A la 1:30, media hora antes de la hora acordada, empezaron a llegar las llamadas. Primero Marta. Mamá, ¿podemos posponer esto hasta mañana? Tengo una reunión de trabajo que se extendió. Después Diego. Mamá, ¿realmente necesitamos hacer esto tan formal? ¿No podemos simplemente hablar los 3 tranquilamente? A ambos les respondí lo mismo, a las 2 en punto, como acordamos. Si no vienen, asumiré que han decidido manejar este asunto únicamente a través de abogados. La amenaza funcionó. A las 2 en punto exactamente, escuché el auto de Marta en la entrada. Llegaron juntos, como siempre hacían cuando planeaban algo contra mí. Los observé desde la ventana mientras se acercaban a la puerta. Marta traía una carpeta bajo el brazo,
probablemente con sus propios documentos legales. Diego se veía nervioso, revisando su teléfono constantemente. Cuando abrí la puerta, sus expresiones cambiaron inmediatamente. No esperaban ver a 3 personas extrañas sentadas en mi sala, no esperaban la formalidad del ambiente, no esperaban que yo estuviera vestida como si fuera una reunión de negocios importante. «Mamá», dijo Marta con voz tensa, «no sabíamos que ibas a tener compañía». Su mirada se movía nerviosamente entre Jaime, Claudia y Lorenzo. «Por supuesto que sí», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Te dije que habría testigos. Permíteme presentarte al licenciado Jaime Ortega, abogado de tu padre y ahora mi representante legal. Claudia Pacheco, nuestra vecina y testigo. Y Lorenzo Díaz, investigador privado que he contratado para este asunto». Vi cómo Diego palideció al escuchar la palabra investigador privado. Marta trató de mantener la compostura, pero noté cómo sus manos se tensaron alrededor de su carpeta. «Por favor, siéntense», les dije señalando las 2 sillas que había preparado para ellos. «Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron lentamente, claramente incómodos con toda la situación. Esta no era la reunión que habían planeado. Esperaban encontrar a la misma mujer vulnerable de hace 2 días, no a esta versión organizada y estratégica de su madre. «Antes de que comencemos», dije mientras me sentaba en mi lugar en la cabecera de la mesa, «quiero establecer algunas reglas básicas. Primero, todo lo que se diga aquí será documentado. Segundo, cada afirmación que hagan deberá ser respaldada con evidencia. Y tercero, cuando yo presente mis documentos, van a escuchar en silencio hasta que termine». Marta se aclaró la garganta, tratando de recuperar algo de control. «Mamá, esto se está volviendo demasiado formal. Solo queremos llegar a un acuerdo justo para todos». «Perfecto», respondí, abriendo la primera carpeta. «Comencemos entonces con la definición de justo». Saqué una copia del testamento de Miguel y la coloqué en el centro de la mesa. Este es el último testamento de su padre, firmado 3 meses antes de su muerte, en presencia de 3 testigos y notarizado apropiadamente. Los ojos de ambos se fijaron en el documento como si fuera una serpiente venenosa. «Como pueden ver», continué con voz completamente calmada, «su padre me dejó la totalidad de sus bienes. La casa, las propiedades de alquiler, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Ustedes reciben $1000 cada uno». El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. «Pero hay más», dije, sacando la carta personal de Miguel. «Su padre también me dejó una explicación de por qué tomó esta decisión». Comencé a leer los párrafos más relevantes, especialmente la parte donde Miguel explicaba que había previsto exactamente este tipo de comportamiento de sus hijos. Cuando terminé de leer, Marta había perdido todo el color de su rostro. Diego miraba fijamente la mesa, incapaz de hacer contacto visual. «Ahora», dije cerrando la carta con cuidado, «me gustaría escuchar su propuesta de arreglo justo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo planean mejorar lo que su padre consideró apropiado». Marta abrió su carpeta con manos temblorosas. Tenía claro que toda su estrategia había sido destrozada en los primeros 5 minutos de la reunión. Era mi momento, mi mesa, mis reglas. Y por primera vez en meses, tenía el control absoluto de mi propia vida. Marta abrió su carpeta con movimientos torpes, como si sus manos hubieran olvidado cómo funcionar correctamente. Los documentos que sacó temblaron ligeramente mientras los extendía sobre la mesa. Diego seguía mirando hacia abajo, como un niño que había sido atrapado mintiendo y sabía que el castigo era inevitable. «Mamá», comenzó Marta, su voz ya no tenía la arrogancia de días anteriores. «Creemos que papá no estaba en sus facultades mentales completas cuando firmó este testamento. Estaba muy enfermo, tomaba muchos medicamentos que podrían haber afectado su juicio». La acusación colgó en el aire como una bomba sin explotar. Jaime se inclinó hacia adelante, claramente ofendido por la implicación de que había permitido que un hombre mentalmente incompetente firmara documentos legales bajo su supervisión. «Es una acusación muy seria», dije con voz peligrosamente calmada. «Asumo que tienen evidencia médica que respalde esa afirmación». Sabía perfectamente que no la tenían, pero quería escucharlos cavando su propia tumba. «Bueno, no exactamente evidencia médica», admitió Diego, finalmente levantando la mirada. «Pero todos sabemos que los últimos meses fueron muy difíciles para él.
No estaba pensando claramente. Interesante teoría, respondí, abriendo mi segunda carpeta. Déjenme presentarles algunos hechos que contradicen esa narrativa. Saqué las copias de los correos electrónicos que Lorenzo había obtenido. Estas son comunicaciones entre ustedes dos, fechadas durante los últimos 3 meses. En ellas discuten estrategias para anular el testamento de su padre, buscar abogados que les dieran la respuesta que querían escuchar, e incluso consideraron solicitar mi tutela legal alegando deterioro cognitivo. Las expresiones de horror en sus rostros fueron instantáneas. Marta trató de tomar los documentos para verificar su autenticidad, pero yo los mantuve fuera de su alcance. Hay más, continué, disfrutando cada segundo de su descompostura. Este correo, Marta, es tuyo. Fechado hace 6 semanas. Cito textualmente: necesitamos encontrar la manera de demostrar que mamá no está en condiciones de manejar una herencia tan grande. Debe haber alguna forma legal de proteger los intereses de la familia real. Hice una pausa dramática. ¿Familia real? ¿Es así como se refieren a ustedes mismos ahora? Eso está sacado de contexto, murmuró Marta, pero su voz había perdido toda la fuerza. ¿En serio? Saqué otro documento. Entonces explícame el contexto de esta solicitud preliminar de tutela que prepararon, alegando que yo sufro de deterioro cognitivo relacionado con la edad y duelo patológico. Está firmada por ambos como solicitantes. Diego se hundió más en su silla. Nunca la presentamos, dijo débilmente. Solo porque no pudieron encontrar un solo médico o testigo que respaldara sus mentiras, repliqué. Pero el hecho de que la hayan preparado muestra exactamente quiénes son realmente. Jaime decidió intervenir en ese momento. Señores, lo que han hecho constituye varios delitos potenciales. Conspiración para cometer fraude, intento de obtener tutela bajo falsos pretextos, y posiblemente más. Como abogado, les recomiendo encarecidamente que reconsideren su posición. Marta se enderezó, tratando de recuperar algo de dignidad. Está bien, tal vez nuestros métodos no fueron los mejores, pero nuestras intenciones eran buenas. Solo queríamos proteger el patrimonio familiar. Proteger el patrimonio familiar. Mi voz subió de tono por primera vez en toda la reunión. ¿Esparciendo rumores sobre mi salud mental? ¿Tratando de declararme incompetente? ¿Planeando internarme en una residencia geriátrica contra mi voluntad? Saqué el testimonio de Claudia sobre la visita de Marta. Tu hija vino a mi casa hace 2 meses, declaró Claudia con voz firme, pidiendo que observara el comportamiento de Inés, buscando evidencia de problemas de memoria o confusión mental. Cuando le dije que Inés estaba perfectamente bien, insistió en que debía estar equivocada. El color drenó completamente del rostro de Marta. Había olvidado que las mentiras tienen vida propia y eventualmente regresan a atormentar a quien las crea. Y continué, sacando el último conjunto de documentos, es el informe de Lorenzo sobre sus actividades financieras recientes. Miré directamente a Diego. Aparentemente, ya habías comenzado a gastar dinero que no era tuyo. El depósito de $5,000 en tu cuenta personal el mes pasado, ¿de dónde vino exactamente? Diego se puso rojo como un tomate. Eso era un préstamo que me había prometido papá antes de morir. ¿Un préstamo sin documentación? ¿Sin testigos? ¿Sin firma? Lorenzo intervino por primera vez. Curiosamente, ese depósito coincide exactamente con el día que visitaron al licenciado Ortega por primera vez. Como si hubieran celebrado prematuramente. Y tú, Marta, dije volviéndome hacia mi hija, el tasador que contraste para evaluar mi casa. ¿Pensabas venderla antes o después de internarme? Mamá, por favor, suplicó Marta, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Somos tu familia. Somos tus hijos. Cometimos errores, pero nunca quisimos lastimarte realmente. Nunca quisieron lastimarte. La pregunta salió como un rugido que ni yo misma esperaba. Me dijeron que era egoísta, que no merecía ni $1 de la herencia de mi propio esposo, que ya había vivido mi vida, que no era familia real, y nunca quisieron lastimarme. Me levanté de mi silla, toda la rabia y dolor de los últimos meses canalizándose en este momento de justicia pura. Durante 45 años fui la mejor madre que pude ser. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, mis ambiciones personales para criarlos y apoyar a esta familia.
Cuando su padre se enfermó, fui yo quien estuvo a su lado cada día, cada noche, cada momento difícil. ¿Y ustedes dónde estaban? Planeando cómo robarme lo que él quería que tuviera. Diego comenzó a llorar. Marta mantenía la compostura, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Su padre los conocía mejor que yo, continué, mi voz ahora completamente firme y controlada. Él predijo exactamente este comportamiento. Por eso modificó su testamento. Por eso me protegió legalmente. Por eso les dejó solo $1000 a cada uno. Mamá, murmuró Diego entre sollozos. Lo siento mucho. No sabíamos. No pensamos. ¿No pensaron qué? ¿Que tengo sentimientos? ¿Que merezco respeto? ¿Que construye este patrimonio tanto como su padre? Me senté nuevamente, recuperando mi compostura. El daño ya está hecho, Diego. Han mostrado exactamente quiénes son cuando pensaron que nadie estaba mirando. Marta finalmente se quebró. Por favor, mamá. Somos tus hijos. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Hay una manera, dije con voz fría como el hielo. Pueden aceptar lo que su padre decidió darles y retirarse con dignidad. O pueden continuar peleando y perder incluso eso. Jaime se aclaró la garganta. Debo informarles que cualquier intento adicional de disputar este testamento resultará en una contrademanda por todos los gastos legales, más daños por angustia emocional. Considerando la evidencia que tenemos de sus actividades conspirativas, no recomendaría ese camino. El silencio que siguió duró una eternidad. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del aire acondicionado, mi propio corazón latiendo con fuerza pero sin ansiedad. Finalmente, Marta recogió sus documentos con movimientos mecánicos. Entendemos, dijo con voz apenas audible. Aceptamos los términos del testamento. Excelente, respondí. Lorenzo se encargará de documentar oficialmente su aceptación. Mientras mis hijos se levantaban para irse, Marta se volteó una última vez. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? La miré directamente a los ojos por un largo momento. El perdón es algo que se gana, Marta. Y ustedes tienen mucho trabajo por delante si realmente quieren recuperar a su madre. Los vi alejarse desde la ventana, dos adultos que habían llegado como depredadores y se iban como lo que realmente eran, niños que habían perdido el amor incondicional de su madre por su propia avaricia. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz conmigo misma. Los días que siguieron a la confrontación se sintieron como despertar de una pesadilla muy larga. La casa, que durante meses había estado cargada de tristeza y confusión, ahora respiraba paz. Cada mañana me levantaba con un propósito claro, reconstruir mi vida desde los cimientos, pero esta vez construirla para mí misma. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Hortensia, quien vivía en otro estado y con quien había perdido contacto durante los últimos años de cuidar a Miguel. Cuando le conté lo que había pasado, su respuesta fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Inés, siempre supe que esos niños tenían algo raro, me dijo con esa franqueza que siempre había caracterizado a mi familia. Desde pequeños fueron demasiado calculadores, demasiado enfocados en lo material. Miguel y tú los mimaron demasiado. Sus palabras, aunque duras, me dieron la validación que había estado buscando sin saberlo. Hortensia vino a visitarme la semana siguiente, trayendo consigo una energía que había olvidado que existía. Limpió la casa conmigo, reorganizó muebles, y más importante, me ayudó a decidir qué hacer con todas las pertenencias de Miguel que había estado evitando tocar. No puedes vivir en un museo, me dijo mientras empacábamos su ropa en cajas para donar. Miguel querría que fueras feliz, que vivieras tu propia vida, no que te quedaras congelada en el pasado. Tenía razón. Había estado tan enfocada en preservar cada recuerdo que había olvidado crear nuevos. Decidí renovar completamente la habitación principal. Cambié el color de las paredes de ese beige neutro que Miguel prefería a un verde suave que siempre me había gustado. Compré cortinas nuevas, una colcha nueva, incluso me di el lujo de una televisión para el dormitorio, algo que Miguel siempre había considerado innecesario. Pero la transformación más importante no era física, era emocional. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Era una sensación embriagadora y aterrorizante al mismo tiempo. 3 semanas después de la confrontación,
Recibí una llamada inesperada. Era Tatiana, la hija de 20 años de Diego, mi nieta mayor. Su voz sonaba nerviosa, pero determinada. Abuela, sé que las cosas están complicadas con papá y tía Marta, pero quería llamarte porque creo que lo que te hicieron está mal. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Durante toda esta crisis, había asumido que perdería no solo a mis hijos, sino también a mis nietos. Tatiana, mi amor, le dije con lágrimas en los ojos, no tienes que elegir bandos. Esta es una situación entre adultos. Sí tengo que elegir, respondió con una firmeza que me recordó a mí misma a esa edad. Y elijo estar del lado de lo que está bien. Papá me contó su versión de la historia, pero yo conocía al abuelo Miguel. Él te amaba más que a nada en el mundo. Si te dejó todo a ti, fue porque sabía que te lo merecías. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación con mis nietos. Tatiana vino a visitarme el fin de semana siguiente, y por primera vez en años, pude ser simplemente una abuela, no una mediadora entre generaciones o una cuidadora sacrificada. Cocinamos juntas, vimos películas viejas, y me contó sobre sus estudios universitarios, sus sueños, sus miedos. Me di cuenta de que durante los años de enfermedad de Miguel, había perdido estas conexiones preciosas con las nuevas generaciones de mi familia. Abuela, me dijo mientras preparábamos galletas en la cocina, siempre me preguntaba por qué eras tan callada en las reuniones familiares. Ahora entiendo que papá y tía Marta nunca te dejaban hablar realmente. Su observación me sorprendió. Los nietos habían estado viendo la dinámica familiar mucho más claramente de lo que yo pensaba. Pronto, otros nietos comenzaron a contactarme. Miguel, el hijo de 18 años de Marta, me escribió un mensaje de texto simple pero poderoso. Abuela, papá me contó que el abuelo Miguel te dejó todo. Me parece perfecto. Tú cuidaste de él cuando nadie más lo hizo. Estos contactos con mis nietos me dieron una perspectiva completamente nueva sobre los eventos recientes. Me di cuenta de que Marta y Diego habían estado proyectando sus propias inseguridades y avaricia en una situación que el resto de la familia veía con mucha más claridad. Decidí hacer algo que nunca había hecho, invertir en mí misma de manera extravagante. Contraté a un jardinero profesional para rediseñar completamente el patio trasero. Inscribí en clases de pintura, algo que había querido hacer desde joven pero que siempre había pospuesto por las responsabilidades familiares. También tomé una decisión financiera que Miguel habría apoyado completamente. Establecí fondos de educación para cada uno de mis nietos. No se los dije a Marta y Diego, pero me aseguré de que Jaime estructurara todo legalmente para que el dinero fuera directamente a los nietos cuando cumplieran 21 años. Es una decisión muy sabia, me dijo Jaime cuando firmamos los documentos. Miguel habría estado orgulloso de ver cómo estás manejando tu nueva independencia. Un mes después de la confrontación, mientras estaba en mi nueva clase de pintura, recibí un mensaje de texto de Diego. Era la primera comunicación directa que tenía con él desde aquel día terrible. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Tatiana cumple 21 años el próximo mes. Le gustaría que estuvieras en su fiesta. Entiendo si no quieres venir. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Había dolor en esas palabras, pero también había un reconocimiento de lo que había hecho mal. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Dile a Tatiana que estaré ahí, escribí de vuelta. Pero voy como su abuela, no como tu madre. Esa relación tendrá que reconstruirse con tiempo y acciones, no con palabras. La fiesta de Tatiana fue la primera vez que vi a Marta y Diego desde la confrontación. Llegaron después que yo, claramente incómodos, pero respetuosos. No trataron de acercarse demasiado, no intentaron conversaciones forzadas. Simplemente me permitieron ser la abuela orgullosa que siempre había querido ser. Cuando Tatiana abrió sus regalos, el mío causó una conmoción silenciosa. Era una pulsera de diamantes que había pertenecido a mi madre, una reliquia familiar que siempre había planeado darle pero que nunca había encontrado el momento apropiado. Abuela, susurró Tatiana mientras se la ponía. Es hermosa. Pero ¿estás segura de que quieres dármela ahora? Mi amor, le respondí lo suficientemente alto para que todos escucharan. He aprendido que los regalos dados con amor deben darse cuando pueden ser disfrutados, no cuando sea conveniente para otros. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto. No había perdonado a mis hijos, pero tampoco les había cerrado la puerta para siempre.
Había establecido límites claros. Su lugar en mi vida tendría que ser ganado de nuevo, no asumido por derecho de sangre. Mi casa ya no se sentía como un lugar de espera, sino como un hogar donde una mujer de 70 años estaba construyendo activamente la mejor parte de su vida. Miguel había tenido razón. Merecía cada centavo, cada oportunidad, cada momento de felicidad que estaba experimentando. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma, y se sentía exactamente como la libertad debería sentirse. Han pasado 6 meses desde aquel día que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que descubrí que la mujer que pensé que era había sido solo una sombra de quien realmente podía llegar a ser. Mientras escribo estas líneas en mi nuevo estudio, el mismo espacio donde Miguel solía trabajar pero que ahora he transformado en mi santuario personal, puedo ver por la ventana el jardín que rediseñé completamente. Las flores que planté están floreciendo, como una metáfora perfecta de lo que puede suceder cuando finalmente te das permiso de crecer. La Inés de hace 6 meses ya no existe. Esa mujer que justificaba cada crueldad, que aceptaba migajas de afecto, que se conformaba con ser invisible en su propia vida, se quedó enterrada junto con todas las ilusiones que tenía sobre lo que significaba ser una buena madre. En su lugar nació una mujer que entiende la diferencia entre amor y dependencia, entre generosidad y autotraición. Mis hijos y yo hemos establecido una nueva dinámica. No es la relación que soñé tener cuando eran pequeños, pero es honesta, y después de décadas de vivir en mentiras disfrazadas de armonía familiar, la honestidad se siente como un regalo. Marta me llama cada 2 semanas, conversaciones cortas y cuidadosas donde habla sobre su trabajo y yo comparto fragmentos de mi nueva vida. Diego ha venido a visitarme 3 veces, siempre nervioso, siempre tratando de compensar con gestos pequeños lo que no puede reparar con palabras. No los he perdonado completamente, y tal vez nunca lo haga. Pero he hecho algo más poderoso que el perdón, he liberado el veneno del resentimiento de mi corazón. Ya no cargo con la rabia que me consumía durante esos primeros meses. No porque ellos se lo merezcan, sino porque yo merezco la paz. El dinero que Miguel me dejó lo he invertido sabiamente, siguiendo los consejos de un nuevo asesor financiero que contraté. No solo para mantener mi seguridad económica, sino para crear un legado que refleje mis propios valores. Los fondos educativos para mis nietos crecen cada mes. He establecido una beca en memoria de Miguel para estudiantes de familias trabajadoras que quieren estudiar ingeniería. Y me he dado el lujo de viajar, algo que siempre postergué por las responsabilidades familiares. El mes pasado fui a París, un viaje que Miguel y yo habíamos planeado hacer cuando nos retiráramos pero que la enfermedad nos robó. Caminé por las calles que habíamos marcado en mapas que ya amarillaban en cajones, visité los museos que habíamos investigado juntos, cené en restaurantes que habían estado en nuestra lista de sueños. Pero no lo hice como una viuda cumpliendo una promesa póstuma. Lo hice como una mujer que finalmente había aprendido que merecía experiencias hermosas. En París conocí a otras mujeres de mi edad que viajaban solas, cada una con su propia historia de despertar tardío. Hablamos durante horas en cafés que olían a croissants y posibilidades infinitas. Me di cuenta de que mi historia no era única. Hay millones de mujeres que han pasado décadas siendo lo que otros necesitaban que fueran, hasta que un día la vida las obliga a redescubrir quiénes son realmente. Mis nietos se han convertido en la verdadera bendición de esta nueva etapa. Tatiana viene a visitarme casi todos los fines de semana. Cocinamos juntas, pero también hablamos de sus sueños, de sus miedos, de sus planes para el futuro. Le he contado la historia completa de lo que pasó con sus padres, no para envenenar su relación con ellos, sino para que entienda que el amor real requiere respeto, y que nunca debe permitir que nadie la haga sentir menos de lo que vale. Abuela, me dijo la semana pasada mientras pintábamos juntas en el estudio, gracias por enseñarme que es posible reinventarse a cualquier edad. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Había logrado transmitir la lección más importante de mi vida a la próxima generación. También he reconectado con amistades que había abandonado durante los años de cuidar a Miguel. Claudia y yo ahora tenemos una cita semanal para almorzar y caminar por el parque. Hortensia viene a visitarme cada 2 meses, y hemos planeado un viaje juntas a España para el próximo año. He redescubierto el placer de la amistad femenina, esas conversaciones profundas que nutren el alma de maneras que ninguna relación familiar puede replicar. La casa ahora refleja quién soy yo, no quién era como esposa o madre. He colgado mis propias pinturas en las paredes,
He llenado los espacios con plantas que requieren cuidado diario, he creado rincones de lectura donde paso horas perdida en libros que elijo puramente por placer. Cada cambio ha sido una declaración silenciosa de independencia. A veces, en las noches tranquilas, siento la presencia de Miguel. No como un fantasma que me ata al pasado, sino como una energía que me bendice en este presente. Sé que está orgulloso de la mujer en que me he convertido. Su último acto de amor fue darme no solo seguridad financiera, sino la oportunidad de descubrir mi propio valor. Me protegió de mis hijos, pero más importante, me protegió de mi propia tendencia a desaparecer por otros. He aprendido que el amor verdadero nunca requiere que te hagas pequeña, que la generosidad real viene desde la abundancia, no desde la carencia, que ser una buena madre no significa sacrificar tu propia existencia, sino modelar lo que significa ser una mujer completa y realizada. Miguel me enseñó que merecía ser protegida. Pero fui yo quien tuvo que aprender que merecía protegerme a mí misma. Hoy, mientras cierro este capítulo de mi historia y me preparo para escribir los siguientes, me siento profundamente agradecida. No por el dolor que me trajo hasta aquí, sino por la fortaleza que descubrí en medio de ese dolor. Agradecida por un esposo que me amó lo suficiente como para prever mi futuro y protegerlo. Agradecida por la oportunidad de conocer a la verdadera Inés Farías a los 70 años. La vida después de los 70 no es un epílogo. Es un nuevo libro, y yo tengo la pluma en mis manos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, probablemente es porque algo de ella resuena contigo. Tal vez tú también has sido la mujer que se hace pequeña para que otros brillen. Tal vez tú también has justificado el maltrato disfrazándolo de amor familiar. Tal vez tú también has olvidado que mereces respeto, dignidad y el derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es tuyo por derecho, no solo material, sino emocional y espiritualmente. La verdadera herencia que Miguel me dejó no fueron las propiedades o el dinero. Fue la certeza de que merecía ser amada, respetada y valorada. Y esa certeza, una vez que la encuentras, nadie te la puede quitar. Y tú, que me has acompañado en este viaje, dime, ¿alguna vez has sentido que trataron de borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que luchar por lo que era tuyo por derecho? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita escuchar que merece más de lo que está recibiendo? Comparte tu historia en los comentarios. Porque cuando las mujeres como nosotras hablamos, cuando nos negamos a permanecer en silencio, cuando reclamamos nuestro lugar en el mundo, creamos ondas que pueden cambiar la vida de otras mujeres que aún no saben que merecen más. Tu voz importa. Tu historia importa. Tú importas. Y nunca, nunca permitas que nadie te convenza de lo contrario.